Jerko Tank. Jerko es director del NAVE, diseñador industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es académico de la Facultad de Diseño de la UDD. Diseñador industrial en la Universidad Católica de Valparaíso, egresó el año 1995. Se ha dedicado al ejercicio permanente de esta bella profesión. Fundador y director del estudio de diseño llamado NAVE, fundado a los 3 años de titulado en la universidad y hasta ahora es su lugar de trabajo permanente. Se integra al área académica como profesor de taller en las universidades Andrés Bello, UDP, Mayor y Universidad del Desarrollo. Andrea Torres es directora y fundadora de Tipo Móvil, diseñadora gráfica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, magíster en docencia para la educación superior de la UNAP y académica de la Facultad de Diseño de la UDD. Especialista en diseño editorial y sistemas de impresión. 14 años de experiencia docente en distintas universidades e instituciones educativas relativas al diseño y las artes gráficas. Diseñadora y directora de arte en La Bonita Ediciones, fundadora de Tipo Móvil, taller dedicado a la recuperación y revalorización del oficio de la impresión tipográfica, rescatando tipos móviles de plomo, fotograbados y material que las imprentas desechan, reutilizándolo con fines educativos y artísticos, aportando de esta forma a la recuperación y resurgimiento de este antiguo oficio, revalorizando el trabajo hecho a mano, la belleza del proceso y el rol del diseñador como artesano. Pablo Romero, director en Sumo, diseñador de ambientes y objetos de la Universidad Finisterre, académico PUC y Universidad Finisterre. Diseñador de la Universidad Finisterre con estudios de comunicación e idioma en The Carnegie, me corrige si está bien, y Goethe Institute. Ha ejercido como profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Mayor y la Universidad Finisterre, donde participó en un diplomado de habilidades docentes. Sumo, su oficina, es una oficina dirigida por Pablo y Sebastián Moro, dedicada al diseño de contenido y generación de identidad para la creación de ambientes narrativos que acerquen y faciliten el conocimiento a la sociedad y sus comunidades. Su nombre proviene de la idea de unir e integrar equipos de expertos con el fin de enriquecer los procesos creativos y así consolidar experiencias memorables. Alejandra Valenzuela, diseñadora gráfica de la Universidad Finisterre, máster en diseño transdisciplinario, California of Art, San Francisco, Estados Unidos. Alejandra desarrolla material impreso y de exhibición para artes y cultura. Su práctica multidisciplinaria incursiona en distintas áreas, formatos y materiales desde una concepción gráfica, por medio de la reinterpretación de herramientas y soportes constructivos del mundo gráfico, grillas y diagramas, emplea procesos basados en instrucciones para generar formas no previstas e inciertas de arquetipos, letras, textos, figuras, objetos. Quiero brindar nuevamente un fuerte aplauso a los invitados. Soy Jerko Tank, el diseñador de la Católica de Valparaíso y estudié originalmente diseño industrial, pero me he desarrollado principalmente en el área de, yo diría, de equipamiento interior, particularmente con foco en bibliotecas, en centros de innovación, y hacemos también exhibiciones, stands para algunas empresas chilenas en el mundo. También hacemos objetos, productos y hago clases desde hace harto rato ya también. Entre esas 3 áreas, digamos, es que se ha ido desarrollando mi carrera, aunque debo confesar que ninguna de ellas fue algo que yo tuviera previsto de hacer. Yo soy diseñador porque me gustaba dibujar y me sigue gustando. Desde niño chico dibujaba cuadernitos y cosas así, en el colegio me trataban mucho. Y me gustaba mucho jugar a la carpa, a armar cosas, jugar al doctor, a los profesores, al papá, a la mamá, y como que inventar fantasía, y para todo eso con mi hermano armábamos siempre, bueno, me imagino igual que casi todos ustedes, armábamos como unos espacios de equipamiento en nuestro dormitorio, entonces metíamos la tele, a veces nos dejaban quedarnos a alojar en nuestra propia creación y eso era maravilloso. Estudié diseño, también estudié arquitectura y también estudié construcción civil. Por lo tanto, ahí quedó como permanente la idea de que cada cosa podía ser entretenida, que cada cosa que a uno le tocara hacer podía ser un desafío, y cada una de ellas también requería como de sentarse a dibujarla, a pensar qué es lo que quiero, cómo lo puedo hacer, con quién lo puedo hacer.
Y en ese sentido, con mis socios que tuvimos y con los colaboradores que hemos tenido a lo largo del tiempo y hasta hoy, es súper importante la conversación. Ha sido como compartir puntos de vista, como también compartir referencias, reírse harto, soñar y como que imaginar esta cosa que en el fondo no existe. En cada uno de los proyectos que tenemos, si bien existen algunas referencias parecidas, no digo que la mía sea mejor ni nada, sino que en el fondo lo que nos encargaron no existe. Por lo tanto, traerlo al presente a través del proyecto, del dibujo, del render, es todo un desafío para después, porque después tenemos que venderlo a los clientes. Y también hemos hecho colaboraciones bueno, con la universidad, yo soy profesor también de la Universidad del Desarrollo. Ahí yo dirijo el curso de objetos de objetos 1, 2, 3 y 4, o sea, hago como o sea, no dirijo el curso, soy profesor de una de las secciones, digamos. Y hemos tenido también experiencias súper entretenidas. Hemos ido a una exposición en Londres, en Milán. Ahora estamos preparando otra para el Salón del Mueble en Milán, para el Salón Satélite. Y es súper entretenido porque con los alumnos tenemos un diálogo como, claro, que mezcla el taller con la oficina, en términos como de la dinámica de la corrección, la dinámica del trabajo, la dinámica de la presentación. Son 14 clases en un semestre en las que hay que sacar un proyecto adelante concreto, con cara determinado, hecho con técnicas y recursos, digamos, con los que podemos contar. En general no son maquetas las que terminan, sino que son productos, yo diría, reales o bastante reales. Eso es todo un desafío y ha sido muy interesante de poder lograrlo y participar de eso. Gracias. Yo soy Andrea Torres, diseñadora gráfica también de la Católica Valparaíso. ¿Por dónde parto? Bueno, tengo hoy día también un taller de impresión tipográfica que se conoce también como Letterpress. Principalmente, quizás voy a decir algo incorrecto, pero me pasa a mí de que tuvimos una formación, bueno, además por otra época, muy análoga, un poco lo que contaba ayer de las travesías, del hacer a mano, de incorporar siempre como el oficio como parte también de la misma enseñanza del diseño. Poco vi también, como les digo, por otra época, mucho computador o muchas cosas digitales. Entonces, luego cuando egresé, me titulé y me encontré en algún momento, por ejemplo, trabajando en una agencia de publicidad, como 8 horas en un computador. Me sentí estafada, como esto no es lo que me enseñaron. Y siempre necesité de alguna forma volver a hacer a mano, como cortar el papel, dibujar, estar construyendo también a partir de eso. Y a propósito también de que justo ese año, cuando me vine a vivir a Santiago, empecé a hacer un ramo de sistemas de impresión en la universidad. Empecé a investigar también acerca de las cosas que estaban pasando en el mundo en ese momento. Y de alguna forma ha habido como un resurgimiento de los oficios, tipo esta parte. Y ahí fue que me apareció la impresión tipográfica, que también era muy relativa al diseño gráfico, específicamente como considerando la imprenta, esto como parte importante del diseño editorial. Y ahí fue que me compré la primera máquina y me embarqué en un proyecto que no sé por qué sigo metida ahí, no, me fascina. La verdad de las cosas es que creo que en el pasar del tiempo cada vez más me he enamorado del diseño. Yo no sé si yo tampoco llegué a diseño queriendo diseño, pero me apasiona muchísimo el poder como entregar de alguna forma como la creación de uno, transformarla en algo físico y de esa forma también como generar una pasión en otras personas también. Me pasa mucho en clase, ya hago taller de diseño gráfico y siempre le digo a los estudiantes que mi objetivo es que amen la carrera, como que amen el diseño, que amen el oficio, por sobre todas las cosas. Y si bien la mayoría de las veces significa harto sacrificio y esfuerzo, y equivocarse hasta que uno le hace, hasta que uno lo logra finalmente, todos terminan siempre súper enamorados de ese hacer. Entonces, siento que la gama de cosas que uno puede hacer con el diseño es amplísima. Cada vez más me he metido también en la tipografía. Acabo de terminar el diplomado de tipografía de la Católica, me reventó la cabeza.
entré pensando que no sabía tanto de tipografía y salí sabiendo menos de lo que sabía antes, porque se abrieron como unos umbrales de conocimiento que me di cuenta que sabía así. Y entonces también en ese aprendizaje es súper bonito, porque es como que de verdad uno puede estar constantemente abriendo portales de conocimiento que te pueden fascinar. O sea, creo que una de las cosas que más me gusta hoy del diseño que estoy haciendo tiene que ver con como observar cuando alguien recibe ese diseño, también como verlo sonreír. Me pasa cuando en el taller imprimo, llevo 8 años haciéndolo y cada vez que la máquina se abre con un impreso nuevo, sonrío, no puedo dejar de hacerlo. Entonces, en ese sentido creo que es tan versátil en el hacer que uno como que no se aburre nunca de ser diseñador o diseñadora, como que es algo constante. Esa es mi experiencia. Gracias. Quiero agradecerles igual a todos por estar acá, la invitación de la escuela y estar compartiendo con acá varios de los presentes que son parte también de mi formación. Soy parte de lo que soy hoy día. Creo que de eso se trata, o sea, que ya que hayamos 4 personas acá, ¿cierto? Y que estemos conversando, habla de que nosotros no estamos solos, ¿cierto? No hacemos las cosas solos y que necesitamos al resto, ¿cierto? Nos necesitamos para poder avanzar, para poder crear cosas, para poder agregarles valor. Entonces eso me parecía que era importante de declarar para partir esta pequeña presentación. Traje este material que representa una alianza de Sumo, que es mi equipo, con un equipo gráfico, en el fondo, que trabaja en 2 dimensiones. Nosotros incorporamos la tercera. Y sobre todo poder contar una historia a través del diseño, que eso es donde nosotros creemos que hemos logrado canalizar nuestra energía, nuestras aptitudes, nuestros intereses. Entonces, si me preguntan qué es lo que Sumo, qué es lo que nosotros hacemos, yo creo que más que el diseño de una exhibición o el diseño de una pieza gráfica o de una escena, es poder contar historias. Cómo transmitirles mi historia o cómo transmitirles cómo fue mi carrera o cómo pude desenvolverme. Y creo que la respuesta está en un concepto que estuve como decantando, que tiene que ver con nuestra naturaleza. O sea, es poder entender cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestro entorno, ¿cierto? Y hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que soy yo? ¿Cuáles son mis atributos? Y en ese concepto me di cuenta que, claro, nuestra naturaleza no la definimos nosotros 100%. Nuestra naturaleza es algo que venía, ¿cierto?, arrastrado y heredado de nuestros antecesores, de nuestros familiares y de la combinación infinita de genes que hay hacia atrás. Y eso forma el material genético, es lo que viene dado, ¿cierto? Yo por fábrica soy 50%, ¿cierto?, lo que venía de mis ancestros, pero el otro 50% es lo que nosotros podemos hacer, ¿cierto?, en proporción. O sea, cómo yo puedo construir y definir mi propia naturaleza, ¿cierto?, afectando mi entorno, asimilándolo, saliendo a buscar las cosas que me llaman la atención, leyendo libros, ¿cierto?, buscando quiénes son mis inspiradores, quiénes son mis gurús, quiénes son mis héroes, ¿cierto? Están en la música, están en el arte, están en la arquitectura. Entonces me quedó esa idea y creo que si yo estuviera en primer año me encantaría que alguien me hubiera dicho eso, porque no va a estar necesariamente algo como... No va a ser fácil, ¿cierto? Es algo muy difícil de hacer, construir tu propia carrera, construir tu naturaleza y entender, ¿cierto? Como decían acá los colegas, cómo esto va sucediendo, ¿cierto? No es algo que yo tal vez puedo planificar de un día para otro, ni que voy a ver tan nítidamente el primer día que entramos por esa puerta. Entonces, si pensamos en naturaleza, yo creo que nuestra naturaleza, ¿cierto?, la terminamos de construir nosotros mismos. Esa es un poco la invitación para que a la hora de ir tomando este camino que es diseñar, se dejen llevar por las oportunidades que se ofrecen, por quienes ustedes se rodean, ¿cierto? En dónde se están involucrando, ¿cierto? Dónde están ustedes yendo a nutrirse de diseño, ¿cierto?
no solamente en el carrete o en un parque, sino que también en las bibliotecas y en los museos, en los viajes, ¿cierto? Como hablaba Yerko de las travesías, son oportunidades muy ricas, ¿cierto? Que te marcan de por vida. Les agradezco, muchas gracias. Yo soy Alejandra. Primero, igual que Pablo, agradecer la invitación. Muy emocionante para mí, no venía hace más de 10 años para acá que salí, así que un honor. A mis profesores, estoy feliz. Y la verdad es que me siento súper como estudiante todavía, ya como que siempre buscando. Así que les voy a contar un poco el recorrido que he hecho yo y que sigue mutando todo el tiempo, por si es que alguien se puede identificar. Yo salí de la carrera y igual diseño, yo lo leí en ese momento como un servicio, como que era obvio que tenía que salir y trabajar para una empresa. Y después el diseño digo, evolucionando, o sea, expandiéndose un montón y se cruza con otras disciplinas y en eso dije, ¿sabes qué? No, esto es donde no quiero y nos iba súper bien en la oficina y dije, necesito cortarlo y me fui a estudiar para afuera, a San Francisco, a California College of the Arts, un magíster que es de diseño transdisciplinario y fue increíble para mí, me marcó un montón. Aparte de lo diverso, o sea, el ver la disciplina de una manera tan distinta y tan diversa, sobre todo como el impulso a ser diseñador y encontrar como tu propia voz, ¿sabes? ¿Qué es lo que tú quieres comunicar? Como que uno venía seteado al revés, voy a la empresa, necesito entender su identidad y plasmarle lo suyo, pero como que a mí siempre me ha encantado el crear. Yo estudié diseño un poco de rebote nomás, pero obviamente acusando a una inquietud interna de me encanta la creatividad, me encanta el arte. Y así mismo siempre desarrollando mi propia obra gráfica, que al final también como que se mezcla con el arte y diseño, para mí vale lo mismo. Yo me siento muy diseñadora, pero mucha gente pensaría que soy lo otro. Y bueno, tuve la suerte que en pandemia entré a trabajar en Fundación Antena, no sé si la conocen, una fundación que se dedica como a conectar a las personas y a las organizaciones y las empresas con el arte, y así que soy la diseñadora de ello, y eso me permite a mí, ha sido muy rico porque me ha permitido a mí como seguir desarrollando mi trabajo de diseñadora independiente en el fondo, que hago publicaciones, voy a Impresionante, Londra no comentó, pero deben de conocer Impresionante o Tintas, estas ferias de arte impreso en que uno hace sus mismas publicaciones. Siempre estoy desarrollando material y es bacán porque voy a esos lugares y nada, hasta el día de hoy, bueno, sigo haciendo mi trabajo en Antena y sigo mutando. Hola, estoy en segundo año también de diseño gráfico y quería preguntar un poco sobre un tema como generacional un poco, y era sobre lo que me mencionó una profesora una vez, que hay como un tema generacional como con los estudiantes de diseño, que no sé si hay una especie de miedo de como a tomar riesgos o como al fracaso o como hacer las cosas un poco a la mala, puede ser. Y teniendo en cuenta que ustedes llevan tanto tiempo como en el rubro, ¿cómo ven como las nuevas generaciones, cómo enfrentan los procesos creativos? ¿Cómo ven que hay ganas de hacer cosas de innovar, como de cambiar los paradigmas y cosas así, o que de alguna forma como que puede haber como un estancamiento o algo así? Porque claro, o sea, uno tiene un análisis, no sé, por lo menos docente, ¿cierto? Yo que estoy relacionándome siempre con nuevos estudiantes porque hago primer año además. Y varía dependiendo, no sé si yo podría hacer un dictamen sociológico respecto de ese análisis. Va cambiando todos los años. Ahora además está en una situación súper particular, no sé, pues los estudiantes de primer año vienen de 2 años de pandemia, o sea,
Creo que hay múltiples factores que van sucediendo, pero también yo creo que a veces uno comete quizás como, o tiene en su ser, voy a hablar solamente por mí, como un romanticismo o una idealización incluso de como la época donde uno estudió, que las cosas eran de cierta forma, o como que antes uno se esforzaba más. Y yo no sé necesariamente si sucede así. Hay casos, o sea, siempre hay casos y casos. No sé si podría decir que es algo generacional. Lo que sí creo que ha afectado de alguna forma los procesos de aprendizaje, de que las cosas son tan instantáneas, y creo que hay algo que ha afectado más aún, es el algoritmo de Instagram. Porque el algoritmo finalmente está encargado de mostrarte las cosas que tú quieres ver, lo que te gusta, y no lo que no te gusta. Y evitar las negatividades creo que sesga una parte importante del quehacer humano, inclusive. Es como, o sea, creo que de ahí incluso podrían nacer un montón de situaciones negativas como discriminación, como quiero encontrarme solamente con mis iguales, y todo lo que sale de o es desconocido para mí o negativo, lo evito. Y en ese evitar, o sea, creo que precisamente las diversidades son las que a uno lo construyen como persona, y como diseñador y diseñadora también, o sea, es tan directo. Entonces creo que, no sé si, como te digo, si es una cosa como que hay una generación que tiene alguna característica particular, pero sí creo que la instantaneidad del tema digital ha evitado como decantar, como pausar. Y un poco creo que me quiero volver también lo que decía la Alejandra, como a veces cuando uno dice como ¿qué hago para no sé tener ideas? Caminar. O sea, tan simple como caminar, y caminar no significa ir a subir el plomo necesariamente, ojalá que sí, pero no sé, puedo ir a pasear hasta San Cristóbal también, o irme caminando a la casa. Y esos procesos como más reflexivos, como no tan instantáneos, como puedo subirme al auto y demorarme 15 minutos, o puedo hacerlo en media hora caminando, mejor caminar. Y creo que esa pausa reflexiva permite como procesos un poco más decantados. Toda la conversa ha tenido como esa línea, ¿cierto? Que busca como orientarlos. Yo ahora podría ir a la idea de la expectativa, yo creo, José María. Yo creo que posiblemente lo que pasa con estas generaciones, que son siempre distintas, al final, ¿cierto? Esto no es nuevo, esto es algo que es la historia de la humanidad, no es algo que está como sucediendo y que tenemos que alarmarnos, sino que tenemos que adaptarnos, y yo creo que para tratar de hacer un juicio o un diagnóstico tiene que ver con la expectativa. Tal vez estas generaciones donde ustedes se desenvuelven tienen demasiada expectativa de que el mundo les puede resolver, ¿cierto?, sus cuestionamientos, o que los van a atender porque ustedes son los estudiantes, o que la malla va a funcionar perfecta, o no se me ocurren mejores ejemplos, pero yo soy de la idea de que debe ser al revés, ¿cierto? Si yo ya tomé la decisión de venir, conseguí los recursos para eso, preparé el tiempo que puede ocupar, ¿cierto?, de desarrollar una carrera, es mi deber también superar mis propias expectativas, y soy yo el que soy responsable de eso. Entonces, obviamente que tiene que ver con que el mundo ha cambiado muy rápido, ¿cierto?, con que hay distintas fragilidades, ¿cierto?, distintas como espesores de piel también, como hay muchas cosas relacionadas. Si preguntan, por ejemplo, o antes Francisco nos preguntaba qué asignaturas nosotros como que nos marcaron o nos identificaron, yo pienso en asignaturas que deberían estar hoy día posiblemente en la malla, que tal vez no lo están, y que tienen que ver con la expresión corporal, ¿cierto?, con que ustedes estudiaran teatro, ¿cierto?, y se puedan comunicar física, ¿cierto?, y espacialmente con su entorno, y puedan transmitir sus ideas, ¿cierto?, aparte de poder dibujarlas, que eso es lo básico porque es nuestro oficio, pero que también tuviéramos esa posibilidad de aprender a sacar la voz, ¿cierto?, a comunicarnos, a darnos a entender, que hoy día es lo que busca Internet, ¿cierto? Internet es muy virtuoso, tiene un origen muy positivo, ¿cierto?, pero como todo se puede desviar y se puede contaminar. Yo creo que eso es algo que falta mucho, y que tal vez eso podría completar como esa expectativa,
¿cierto? Fortalecer esos canales de expresión. Te agradezco harto tu pregunta porque yo soy profesor hace rato y tengo un poco también la misma pregunta que tú para mi quehacer diario, digamos. Y yo creo que sin entrar en comparaciones de una generación con otra, aunque sí, pero sin quererse en mala onda tampoco, yo creo que hoy día hace falta tomar más riesgo. Yo creo que la universidad es el momento, tal vez uno de los momentos más adecuados sí, para tomar riesgo, aunque en general la vida es para arriesgarse. Que no cruza el río, no llega a la otra orilla. Y a veces quedarse de este lado de la playa puede ser cómodo, digamos. Pero no hay nada más agradable que atravesar hacia lo desconocido. Tú lo decías hace un rato atrás, como que eso es lo que en definitiva lo convierte a uno en diseñador. Lo demás es ser operador, que tampoco tiene nada de malo, digamos, pero uno puede elegir en qué parte quiere estar. Pero si tú querés tener como una impronta personal a través del diseño, tiene que ser a través del riesgo. Y ese riesgo, tomar ese riesgo, no es algo malo, es algo agradable. Ahora, es riesgoso, por supuesto. Puede ser que te vaya mal en eso. Pero es la raja que te vaya mal un rato en el camino del que tú tomaste o decidiste tomar. Porque uno en ese equivocarse aprende. Y aprende cómo de alguna forma podía hacerlo mejor. O dejar de hacer esto o lo otro. Es muy entretenido. Además, viéndolo como profesional, yo no sé en el caso de ustedes, pero por lo menos el diseño no es algo que pague demasiado en términos pecuniarios. Pero haber tomado esos riesgos y tener tu obra aquí, frente a ti, ¿cachai? Es un pago increíble. Que no es que paguen las cuentas de la luz, ni el agua, ni nada de eso, pero por lo menos te sentiste muy bien de que ese riesgo que tomaste te da un fruto para ti mismo. Y ese pago es todo para un diseñador, al menos para mí. Es una fortuna el ser creativo. O sea, uno está constantemente sorprendiéndose de las cosas que crea, se conecta con su trabajo de una manera súper íntima. Y eso es una fortuna. O sea, en el fondo, quizás monetariamente al lado le va mejor, pero pucha, se pasa el día sentado en el computador escribiendo papeles y que está bacán, si es que eso es hoy en día. Pero en verdad es una fortuna, me encanta. Yo quiero agradecer la sinceridad también y la generosidad no solo en sus exposiciones, sino también en las respuestas, ¿no? Aparecen, de repente dentro de la academia aparece todo este formalismo en los PhD, estamos acostumbrados a navegar, ¿no? Se traducen en como ciertos metodologías pedagógicas, teorización sobre la enseñanza, contenidos necesarios, ámbitos laborales. O sea, hay una serie de listados súper técnicos, prácticos, ¿cierto? Sobre los que hay que responder, porque también hay una serie como de ejercicios de certificación que caen encima, pero es bonito escucharlos, es bonita las preguntas que hacen los alumnos también, porque finalmente todo recae en algunas palabras y conceptos que son bastante más coloquiales, ¿no? Que tiene que ver con la convicción, la pasión, el enamoramiento, o sea, enamorarte de tu disciplina, pero también dejarte enamorar por tus docentes. Yo creo que ahí hay una cosa también que está dicha entre lo que ustedes dicen, que también recuerdo en mis épocas de estudiante, uno creía en el profesor, mucho. Entonces ahí hay una relación que me parece que no tiene tiempo, ¿no? Que no pueden haber 30 generaciones más. Me da la impresión de que eso siempre va a estar ahí ligado y me gusta como reflexión de cierre de todo de estas 2 semanas intensas de opiniones, ideas, algunas convergentes, otras más divergentes. Así que Jerko, Andrea, Pablo, Alejandra, muchísimas gracias, les pido un fuerte aplauso.